Un gusto recibirte en el Club del Progreso. Hoy me toca como vicepresidente primero un poco dirigir este foro, que como vos sabés, el Club del Progreso hace casi 30 años realiza el foro de la ciudad, siempre invitando a destacadas personalidades. Y bueno, bienvenido en ese sentido, Carlos, y bueno, en esta nueva modalidad que ya me imagino que no será, que es el Zoom. Así que bueno, Sí, ya estoy acostumbrado. estamos todos así. La idea es un poco que vos desarrolles tu opinión, tu charla, y después de lo de que vos disertes, bueno, pasaremos a hacer preguntas, que la modalidad es que quien quiera hablar lo escribe, viste, en el chat, para que Florencia vaya tomando el orden de las personas que piden la palabra, te van a hacer la pregunta, y bueno, y vos obviamente responderás. Un poquito esa es la idea, Carlos. Perfecto. Permitime, porque es la costumbre de este foro, a pesar de que todo el mundo te conoce, es muy raro que nadie diga que te conoce, por lo menos presentarte formalmente. Carlos Rucauf, abogado de hace 52 años, 3 hijos, 8 nietos, y si fueran por cargos públicos, obviamente ostentó como la vicepresidencia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Interior y Seguridad, ministro de Trabajo, ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Italia y 3 mandatos como diputado nacional. También, justamente en el día de hoy, fue prosecretario de la CGT con Rucci. Así que, bueno, ¿qué día te toca, no es cierto, Carlos, para disertar? Sí, realmente un día muy especial. Bueno, Carlos, ya está todo abierto, todo dicho. Te dejamos que vos nos comentes tus pensamientos. Bueno, ante todo, a todos los que están ahí conectados, muy buenas tardes, casi noches. Yo voy a hacer una introducción sobre cómo me parece que debe nuestro país encarar su relación con el mundo. Voy a intentar no ser demasiado latoso para luego posibilitar preguntas, porque generalmente los oradores hablan de temas y detalles que a lo mejor no son lo que realmente le interesan a los que los escuchan. A mí me pasa esto cuando estoy, por ejemplo, en una clase de historia del arte y estoy esperando que termine el disertante para preguntarle algo sobre algún pintor que me interesa. Así que respecto a la política exterior, yo creo que lo básico es tener claro que todo país del mundo, no solamente la Argentina, tiene que pararse en un escenario donde examine qué quiere el mundo de él, es decir, de la Argentina, y qué queremos nosotros del mundo. Y hacer un análisis de esta realidad en forma absolutamente afuera del ideologismo, porque el ideologismo lleva a graves confusiones, al igual que la interpretación equivocada de los gestos de los otros. Y antes de entrar específicamente en lo que yo creo que es el mundo de hoy, permítanme dar 3 ejemplos muy notorios de cómo el examen equivocado de lo que el mundo piensa de un país y lo que ese país piensa del mundo han producido dramas muy importantes. Primero, un drama nuestro, Malvinas. En el momento de tomar la decisión de intentar recuperar militarmente las Islas Malvinas, no se tuvo en cuenta la relación real, no la que podría interpretar uno de sus propios sueños, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que no solamente era una relación histórica que se mantiene, sino que además era una relación personal entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Entonces, cuando los gobernantes de ese momento, el gobierno de facto, interpreta que su ayuda a Estados Unidos, por ejemplo, en el tema Nicaragua, le daba una relación que permitía que le palmearan la espalda, le estaban diciendo, bueno, gracias por la ayuda, pero no estaban diciendo, usted puede hacer lo que quiera. Otro ejemplo dramático de la historia de la humanidad es la reunión entre británicos y alemanes al comienzo de la aventura belicista de Hitler, cuando se le decide dar los Sudetes checoslovacos a el entonces dictador naciente,
se piensa que así se preserva la paz, y en realidad, viendo las características de la situación bélica y prebélica que estaba planteando Alemania, con un desarrollo militar, naval y aeronáutico increíble, y la personalidad de quien lo conducía, en realidad ceder era llegar más rápido a la guerra. Y el tercer ejemplo es el de la interpretación equivocada de Barack Obama sobre la primavera árabe. La interpretación norteamericana de que la democracia era la solución para el mundo árabe no estaba respondiendo ni a sus intereses estratégicos, ni a la realidad que estaba ocurriendo en esos países. Esto para dar un ejemplo de que una mala interpretación, un error, tiene consecuencias muy importantes. La última referencia tiene que ver, por ejemplo, con la política de los Estados Unidos internamente cuando Barack Obama hace el acuerdo con los Castro. Esto le costó no tener más senadores por la Florida y perder en la Florida 2 elecciones presidenciales, la de Hillary Clinton y la de Biden, que termina ganando el cinturón de óxido, pero vuelve a perder en Florida por la actitud de Biden como vice de Obama en la relación con los Castro. Entonces, interpretar mal el mundo trae consecuencias para todos. ¿Cuál es para mí el escenario hoy que tiene que mirar Argentina? En primer lugar, este es un escenario multipolar, pero con 2 superpotencias. Es multipolar porque Europa tiene un protagonismo, luego voy a referirme un ratito a Europa, porque además estamos en el subcontinente al que hay que prestarle mucha atención, pero tiene 2 superpotencias. Estas 2 superpotencias no se diferencian ideológicamente. No es la Guerra Fría del siglo pasado entre el sistema comunista y el sistema capitalista. Hoy tenemos 2 sistemas capitalistas en pugna. China desde Deng, pero mucho más con Xi, se ha convertido en una estructura de economía de mercado con planificación estatal y con participación de las empresas del Estado, con una estructura de conducción política, sí, férreamente atada al Politburó, pero con una estructura de competencia capitalista. Por eso cuando Trump se retira del acuerdo Asia-Pacífico, en realidad le produce un daño a los Estados Unidos, porque le deja vacante el espacio a China y recién reacciona la administración norteamericana con relación a Sudamérica y Centroamérica cuando se pone a pelear el BID, porque por ahí, por el BID, también entraba China. Entonces, si tenemos 2 superpotencias, si tenemos además otras potencias importantes como Europa, como Israel, como los países árabes en su acuerdo creciente con Israel, debiéramos plantearnos qué queremos nosotros de ellos, qué quieren ellos de nosotros. Yo creo que lo que Argentina tiene que tener es la posibilidad de una negociación multilateral, presionar por el multilateralismo, este que abandona Trump, con un planteo muy populista. A mí a veces me causa extrañas sensaciones que no se comprendan las características específicas de Trump. Trump es un señor que toma una realidad preexistente, que existía en el Partido Republicano, que era un 20% de ese partido que se había relacionado con un sector ideológico conocido en ese momento como Tea Party, donde Sarah Palin era su figura emergente. Esto era el centro de los Estados Unidos, los sectores postergados por la pérdida de puestos agrícolas y de puestos industriales, los que recelaban de los temas multilaterales, los que sentían que cuando se defendía el cambio climático se atacaba los puestos de trabajo donde ellos estaban viviendo, el sistema, por ejemplo, de toda la zona de los Appalachian, que con el cambio climático tiene problemas, pero con la actitud de sumarse a Estados Unidos al Acuerdo de París, quitaba puestos de trabajo, el cese de algunos oleoductos que perjudicaba a las 5 hermanas petroleras. Todo esto lo recoge Trump, este anti-Obamacare, anti-inmigrantes,
y lo convierte en un proyecto populista, ya no en un proyecto histórico del Partido Republicano. Bueno, esto acaba ahora cuando llega Biden, pero no acaba desde el punto de vista del Partido Republicano. El Partido Republicano va a seguir siendo fuertemente influenciado por Trump y el trumpismo, porque es una idea previa a Trump, que él encarnó con mucha habilidad y con mucha manipulación. Con Biden, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar una mejor relación con la República Popular China, pero una competencia profunda con la República Popular China. No es que va a cambiar este esquema de competencia, pero van a cambiar los modos y quizá podamos ver un acuerdo económico donde hay algunos puntos que se referencian y otros que estoy quizá adelantando algo que puede no ser, pero bueno, lo tiro, que sea un acuerdo por zonas de influencia. Porque en lo que se llama 5G, que es mucho más que un tema de comunicación telefónica, es un sistema que permite, atado a la inteligencia artificial, conocer mucho en materia de espionaje, es probable que termine encontrando una solución salomónica por espacio de influencia. No lo sabemos, pero es una posibilidad. No va a ser Biden un señor que le va a aflojar la mano a Nicolás Maduro. Va a seguir considerándolo un dictador, va a tener una diferencia muy fuerte, va a hacer sanciones graves sobre la cúpula de ese gobierno y al mismo tiempo va a abrirle a los venezolanos que huyen de la dictadura de Maduro la posibilidad de estar en Estados Unidos, como en su momento se le permitió a los cubanos que huían de Castro estar en Estados Unidos. Pero esto, que va a ser tomado con alegría por los venezolanos inmigrantes, tiene que también venir acompañado con gestos, porque esos inmigrantes se van a convertir también en 4 años más en votantes. Entonces, estos van a pasar luego a ser ciudadanos y van a influir mucho en las elecciones en el estado de la Florida. Este Biden se va a dedicar mucho más a lo interno que a lo externo. Y China se va a seguir dedicando más a lo externo que a lo interno. Argentina tiene ante ese mundo bipolar con las características que le he dicho, muchas alternativas que explorar, muchos acuerdos que hacer con unos y con otros, no pensando en quién es más cercano ideológicamente al eventual gobierno argentino, sino quién le da más ventajas. Y ahí entra el capítulo europeo. La Unión Europea tiene mucho que hacer con nosotros. Europa va a pasar esta crisis por 2 motivos. Primero, porque seguramente en el primer cuatrimestre del 2021 ya va a estar vacunado la mitad de la población económicamente activa. Yo estoy escribiendo un artículo que seguramente se publicará mañana o pasado en Infobae sobre la actitud de a quién vacunar que ha decidido la Unión Europea, que es a la población económicamente activa, es decir, vacunar por lo menos a la mitad de esa población, tanto de la Unión Europea como del espacio de Schengen, es decir, unos 130 millones de personas. Esos 130 millones de personas vacunados van a volver a poner en marcha la economía que hoy sufre mucho por el tema de la pandemia. Y además, Europa ha juntado 500.000 millones de euros para hacer un plan de autosalvataje. Este plan de autosalvataje que se va a desarrollar en 2021 y 2022 es un bono en el mercado con repago por la Unión Europea que financia los planes de crecimiento y los planes de ayuda a los sectores que están en crisis en los países golpeados por el doble efecto de la pandemia y la característica de crisis económica subyacente tras la pandemia. Esa Unión Europea tiene, por ejemplo, en Alemania, uno de sus motores, si no el más importante, con una Angela Merkel que está terminando su mandato, que tiene 2 posibles reemplazantes, uno de los cuales Ursula von Leyen, que hoy conduce la Unión Europea y está al frente de este plan de ayuda multilateral. Esa Europa, por ejemplo, en el caso de Alemania,
ya ha resuelto abandonar la combustión de vehículos por lo que se llaman combustibles fósiles, y entre el 2025 y 2030 tener su parque automotor, me refiero tanto a los vehículos públicos como privados, eléctricos o híbridos. ¿Qué significa esto? Que Argentina, segunda potencia con litio en el mundo, la primera potencia con litio en el mundo es Bolivia, la segunda es Argentina, 21 millones de toneladas métricas Bolivia, 19 millones de toneladas métricas la Argentina, son en potencia la Arabia Saudita y el Irán del siglo pasado, porque el oro blanco, el litio, es lo que va a dominar todo lo que sea autoeléctrico, la combinación para híbridos, todo el sistema de superbaterías que van a poder tomar y almacenar energía eólica, por ejemplo, y dotar de electricidad a pueblos que hoy no lo tienen. Es decir, se viene un salto tecnológico, otra vez, post pandemia, y este salto tecnológico va a venir acompañado de una necesidad, de una voracidad del mundo por el litio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el litio? ¿Se lo exportamos a China, a Estados Unidos, a Alemania en bruto? ¿O nos planteamos una política de erradicación de empresas que fabriquen baterías, que fabriquen autos eléctricos? Argentina podría ser un triángulo con Bolivia y con Brasil para armar una estructura de autos eléctricos, porque tanto Argentina como Brasil tienen una gran experiencia en materia automotriz, y las industrias automotrices tradicionales van a ir perdiendo fuelle en la medida que se da el proceso que estoy explicando. Entonces, ¿qué necesita un país como la Argentina? Tener claro que no tiene que tener barreras ideológicas. Fíjense, hace 3 años, Angela Merkel firmó un convenio con Evo Morales para la utilización del litio. No le preocupó a Angela Merkel la ideología de Evo Morales, ni a él la ideología de Angela Merkel. Nosotros no podemos tener en esto planteos ideologicistas, tenemos que defender el interés nacional. Para defender el interés nacional tenemos que tener una política de unidad nacional interna sobre los temas básicos, políticas de Estado. Y tenemos que además tener una economía predecible donde no se estén alterando las reglas de juego permanentemente. Porque si usted es un empresario y tiene que instalar una fábrica en Bolivia o en la Argentina, Bolivia le ha dado durante los últimos 12 años más garantías que Argentina. En Bolivia se sabía que había un gobierno socialista, pero un gobierno que mantenía las reglas de juego, un gobierno que sabía usted hasta dónde negociaba y hasta dónde no podía negociar, con una relación peso boliviano-dólar que casi no se alteró, con un crecimiento del Producto Bruto Interno anual del 3%, con una inflación menor al 5% anual. Entonces, nosotros tenemos que llegar a encontrar acuerdos trascendentes que nos lleven a una política económica predecible, para el cual obviamente es imprescindible un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero un acuerdo donde nos demos cuenta que Argentina debe lograr defender la actividad privada, bajar el déficit fiscal y no dedicarse a aventuras de carácter fiscal ni aventuras de carácter estatista. La regla de juego nos va a requerir el mundo. La regla de juego es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para relacionarnos con ese mundo. Un mundo donde no vamos a tener ahora un garrotazo en la cabeza por llegar a un acuerdo con China para que una fábrica china venga aquí. Pero un acuerdo que también nos permite que, por ejemplo, Helios Mux pueda colocar una fábrica en este triángulo que yo digo, Brasil, Argentina y Bolivia. Y para terminar esta introducción, me voy a referir a nuestro vecino Brasil, donde tampoco hay que tener un planteo ideologicista. Brasil es un socio fundamental para Argentina. Primero porque juntos somos muy fuertes y separados nosotros somos más débiles. Recordemos que Brasil ha tenido siempre una relación estratégica muy importante con Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene una relación estratégica con China,
que tiene una relación muy clara con el mundo árabe y con Israel, y también que tiene una relación muy bien pensada con Europa. No nos enganchemos con los modales de Bolsonaro. Bolsonaro es realmente episódico. Brasil es mucho más que Bolsonaro. De hecho, es más importante analizar qué hace Guedes en Brasil que qué hace Bolsonaro. Bolsonaro tiene un amor platónico no correspondido en términos prácticos por Trump, que mantiene aún no reconociendo a Biden, pero en realidad no sacó nada especial por ser tan buen alumno para su país. Pero Guedes sí ha planteado reglas de juego que le permiten a Brasil tener una política distinta a la que tuvo hasta ahora. Empezó con su plan previsional, siguió luego con un plan de privatización, sigue ahora con un plan de contención del gasto público, que lo ha obligado al propio Bolsonaro a bajar el sistema de ayuda que estaba exagerando, porque en realidad Trump y Bolsonaro lo que tienen en común es que son populistas. Y uno tiene la tendencia también a analizar a estos personajes con una ceguera ideológica. No es verdad que sean liberales, no, son populistas con, en el caso de Bolsonaro, por suerte, un ministro de Economía de un nivel realmente superior. Entonces, Argentina tiene que defender el Mercosur. Fíjense, nosotros cuando exportamos a China o a Estados Unidos, exportamos sin mano de obra agregada. En cambio, cuando le exportamos a Brasil, exportamos muchos productos terminados, es decir, se da trabajo a la Estoy Argentina. escuchando la conferencia. Por eso yo lo que digo es, nosotros tenemos que tener primero muy claro qué quiere Argentina, que es, yo creo, la grandeza de nuestra patria, que nuestra gente tenga trabajo, que el trabajo sea legítimo, que seamos un país capitalista serio, en el cual las empresas no se ven sorprendidas por políticas erráticas. Y eso tiene que ser parte de un acuerdo trascendente en algún momento no lejano entre el oficialismo y la oposición. Esta política de Estado en materia económica repercute inmediatamente en una política de Estado en materia de política exterior. Y una política de Estado inteligente en materia de política exterior nos va a dar un mayor bienestar a todos los argentinos. Bueno, acá mi introducción y estoy sometido a vuestro interrogatorio. Gracias, Carlos, por tu charla. Florencia, ¿hay petición de palabra? No, pero yo los estoy mirando, así que si alguien quiere pedir... Pero voy a hacer la primera, si me permitís, Florencia, mientras van llegando los pedidos. Vale. Carlos, vos sos un hombre que has estado en la política, has estado dentro del peronismo y has articulado acuerdos. Hoy parecería ser que es muy difícil entre el gobierno, en el cual no muestra en su propia intimidad acuerdos entre ellos, grandes acuerdos con la oposición, porque obviamente hay un 46 contra un 43 de la población, como se ha dividido el electorado. ¿Qué pensás vos que serían los caminos para poder llevar adelante una política nacional en los términos que comentaste? Bueno, la pelota siempre la tiene en sus pies el presidente de la República. Como le dijo su jefa política y vicepresidente, este es un país presidencialista. En consecuencia, es él quien tiene que volver a marzo. No le estoy mandando a rendir examen como cuando éramos jóvenes, sino a que vuelva a los acuerdos que hizo con los gobernadores de todos los signos políticos y con Larreta para enfrentar lo que se venía de Europa en materia de pandemia y que los replique para los acuerdos que va a necesitar imprescindiblemente para salir de esta crisis. No tiene sentido estarle pegando a los que te tienen que ayudar. Gracias, Carlos. Florencia. Teresa de la Cárcova pregunta, quisiera saber si tiene diálogo con Alberto Fernández o con su vicepresidente. No, ninguno. Carlos Reguna.
Ponete el micrófono, Carlos, por favor. Ahí está. Buenas tardes, Carlos. Hace tiempo que no nos veíamos. Incluso ¿Cómo estás? nuestras hijas eran compañeras de colegio. Así es. Me parece muy importante lo que dijiste sobre Europa y me gustaría entonces que profundizaras un poco, porque allí tenemos ya el instrumento que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto permite, por de pronto, trabajar desde el Mercosur, que es lo fundamental, o sea, reforzar la relación con los otros miembros del Mercosur, pero además hacer todo lo que vos dijiste y mucho más en el marco de un acuerdo permanente que le va a obligar a la Argentina, además, a mejorar notablemente su nivel de inserción en el mundo, ¿no? Sí, el acuerdo Unión Europea-Mercosur está verde, digamos. Hay un preacuerdo, si lo queremos llamar así, Sí. que necesita ratificación de los parlamentos. Cuando se firmó ese acuerdo, yo lo llamé a Jorge Forí y le dije, mirá, no exageren con el anuncio, porque yo no creo realmente que ni Francia ni Bélgica puedan ratificar el acuerdo en la forma en que está firmado, porque afecta a la política agraria común europea, que es vital para, digamos, la política de esos países. Yo doy un ejemplo. Christine Lagarde seguramente le gustaría tener un acuerdo de esas características. Ella es la presidenta del Banco Común Europeo, pero es precandidata presidencial en Francia, después de Macron. Y en consecuencia, yo creo que no va a hacer nada, y tampoco va a hacer nada Ursula von Leyen, que es precandidata a reemplazar a Merkel, y tampoco a Alemania le suma mucho un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Han encontrado una excusa. La excusa es lo mal que se porta Bolsonaro con el tema del Amazonas, los incendios del Amazonas, pero sin perjuicio de que tienen razón, de que Bolsonaro hace algunas cosas no muy racionales. En realidad es una excusa. Todos los que hemos estudiado profundamente la relación intereuropea y la relación con nosotros, nosotros tenemos ahí una traba fundamental. Ya habían usado en el pasado una traba de otras características, que era el tipo de aditivo que podían tener los cereales de nuestro subcontinente, y decían que nosotros éramos, digamos, éramos contaminantes. A mí me parece que va a ser mucho más fácil para el Mercosur acuerdos punto a punto sobre temas específicos con algunos de los países europeos que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que yo siempre defendí, pero debo decir que en el pasado, cuando me tocó defender, el problema también lo teníamos con Brasil, porque el lobby de San Pablo sostenía que no le convenía un acuerdo de estas características porque los dejaba en desventaja estratégica con las industrias europeas. Me parece que eso ha ido cambiando, porque Guedes les cambió un poco la cabeza, pero hay que ver atrás de las maniobras que a veces hace Itamaraty quién está. Yo creo que lo nuestro fundamental con Brasil es mantener la relación inter-Mercosur, tratar de sumar a Bolivia a ese proyecto porque es la otra base de litio, y tratar de hacer acuerdos desde ese triángulo con los países europeos, especialmente con Alemania, que es la que tiene más desarrollado, por ejemplo, el tema del auto eléctrico. Pide la palabra Juan Carlos Sánchez. Tiene que activarse el micrófono, por favor, Juan Carlos. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Saluda a tu mujer. Gracias, Ivana Marisa. Bueno, gracias por tu exposición, que comparto largamente. Es un análisis en breve tiempo, realmente resumido qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles inserciones de la Argentina en este cuadro internacional. Hay sin embargo un par de comentarios que quisiera hacer. Uno de ellos un poco contradictorio con lo que ha sostenido, el otro ampliándolo.
El primero es la realidad de que, siguiendo la línea de lo que has dicho, es decir, China acaba de firmar un acuerdo con 15 países más de Asia. Es el mayor acuerdo comercial de todos los tiempos. Vamos a empezar a enterarnos recién ahora de aquello, lo que significa este acuerdo, porque suma el ASEAN más China, más Australia, Nueva Zelanda y algunos otros países de la región que no eran miembros del grupo ASEAN. Le abre las puertas a la India, con lo cual se convertiría de lejos en un acuerdo que alcanzaría prácticamente a la mitad del comercio internacional. Esa creo que es el tipo de realidades que tenemos que ver cada vez con más cuidado, con más atención. Nos abre inmensas posibilidades. Los argentinos hemos estado siempre entrampados creyendo que nuestro problema es de falta de mercados, cuando en realidad nuestro problema real es de falta de producción y de oferta competitiva a nivel internacional. Eso por el lado, digamos, complementando lo que has dicho. Y segundo, respecto al tema del Mercosur, el Mercosur desde el punto de vista comercial ha sido muy mal negocio para la Argentina. En los primeros 30 años de existencia del Mercosur, nosotros acumulamos un déficit en el sector de manufacturas, tanto industriales como agrícolas, superior al superávit que obtuvimos exportando materia prima, así, esencialmente granos y combustible al Mercosur. Esto no quiere decir que tengamos que abandonarlo, pero sí creo que tenemos que repensarlo completamente. Y tenemos que repensarlo en otras cosas porque, apuntando sí un poco a lo que has dicho, me da la impresión de que un entendimiento con Brasil nos ayudaría mucho a poder surfear mejor la relación con China. Creo que va a ser indispensable para la Argentina, que va a estar tironeado entre las dos grandes potencias y que no nos va a ser fácil ubicarnos en todos los momentos y en todos los temas, poder hacerlo conjuntamente en la medida de lo posible con Brasil. Ir por ahí viendo las posibilidades de acuerdos concretos. Descreo sí del acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, no solo por lo que citaste por un lado los temores del lobby de San Pablo y por otro lado los temores de los lobbies agrícolas europeos, sino además porque estamos ante un contexto internacional donde este tipo de acuerdos creo que van a perder relevancia y que va a ser mucho más importante ir por la vía de los acuerdos bilaterales, por la vía de restablecer el multilateralismo tan afectado por las peleas entre Trump y China. Todo lo que sea multilateral, vos lo sabés muy bien, nos favorece, nos protege por ser chicos y débiles, pero al mismo tiempo precisamos sí repensar toda nuestra relación de grupo regional a grupo regional en otros términos. Esos serían los comentarios que quería agregar y agradecerte mucho tu exposición. Al contrario, Juan Carlos, yo quisiera sobre lo de Juan Carlos comentar dos cosas. Primero, que obviamente me parece que este acuerdo asiático es un acuerdo de una importancia mayúscula, es parte de lo que yo decía del abandono de Estados Unidos, de lo que fue el acuerdo Asia-Pacífico, le regaló un espacio a China que lo ha utilizado brillantemente. Yo descreo que termine India entrando a ese proyecto. Me parece que Biden va a trabajar para reforzar nuevamente la relación entre India y Estados Unidos, porque es lo que le queda en la región, digamos, pavada de socio, ¿no? Es muy importante. Tienen un conflicto muy viejo, muy antiguo, muy violento con China, que todos conocemos, que hasta hace muy poco tiempo hemos tenido algún rebrote en la zona limítrofe. A mí me da la impresión que respecto al Mercosur, efectivamente el acuerdo no fue lo que debiera haber sido, pero esto es nuestra responsabilidad. Esto es nuevamente qué nosotros ponemos en la mesa de negociación y qué producimos y qué relación hay entre
la producción brasilera y la producción argentina. Yo veo hoy que Argentina tiene como principal comprador a China, pero todo lo que nos compra China es básico. A mí me parece que tenemos que intentar también ahí una renegociación que nos permita colocar productos más elaborados. Ojo que yo asumo mi propia responsabilidad, porque me tocó a mí firmar el primer acuerdo de exportación cárnica con China después de la crisis precedente, la crisis del 2001, y no fue sencillo, porque son negociadores muy, muy complejos, que tienen muchas vías de negociación y que siempre piden cosas con las que uno se sorprende, ¿no? En el medio de la negociación con China yo me encontré con que el canciller lo que me estaba pidiendo era que votemos por ellos para hacer la feria que se hizo luego en China y que estaba disputando en ese momento con Corea del Sur. Estaba mezclando la carne con una pelea estratégica. No solamente Estados Unidos mezcla bolitas con bolones. Bueno, ahora tengo una pregunta escrita de Julio Fumagalli y después tengo varios que están pidiendo la palabra para preguntar. Fumagalli pregunta: ¿en qué ámbito se debería dar un espacio para el diálogo entre los distintos referentes políticos y los sectores sociales para poder encontrar los consensos básicos necesarios para poder lograr un acuerdo nacional? Como una primera parte de la pregunta. Y después pregunta: y en una fecha tan especial, ¿qué rol podría tener el modelo nacional que legó el expresidente Perón y el acuerdo que alcanzara con Balbini? Bueno, yo creo que el acuerdo con Balbín es un abrazo final. Es decir, después de mucha pelea, de muchos rencores, al final de su vida ambos encontraron que el camino que habían transitado no era ese. Yo lo que desearía es que nuestros dirigentes actuales lo encuentren mucho antes, que no esperen a llegar al final de la vida, porque vamos a llegar en muy malas condiciones. Como dije antes, es el presidente de la República quien tiene que convocar a una reunión de estas características, empezando, yo creo, por los que convocó en marzo, gobernadores de todos los signos políticos, que fue la Ciudad Autónoma. Y luego él puede, desde ese acuerdo, instrumentar un Consejo Económico y Social con el que amagó al comienzo del gobierno y que tendría dentro de sí a empresarios, trabajadores, iglesias, sectores sociales. El tema del acuerdo entre empresarios y trabajadores está mucho más maduro de lo que se cree, porque unos y otros saben que la situación es dramática, que tenemos la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, que tenemos una desocupación creciente, que la inflación está agazapada, esperando que se libere la economía, que no es cierto que los dólares alternativos no impactan sobre los precios, y menos cierto aún que no impactan sobre el abastecimiento. Entonces, recorrer caminos que han fracasado parece una cosa no muy lógica y parece mucho más sensato encontrar acuerdos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Bonazzi, que la pide. Eduardo, por favor, abrite el micrófono. Sí, buenas tardes, doctor. Felicitaciones por la exposición realmente muy clara y toda la referencia histórica que hizo con respecto al ideologismo me pareció muy gráfico, ¿no es cierto? Sobre todo los ejemplos que dio, el caso de Malvinas, la mala interpretación de la reunión británica y los alemanes y finalmente la de Barack Obama con la primavera árabe, ¿no? Eso de la mala interpretación y las ideologías o el ideologismo llevó a lo que, bueno, fueron fracasos realmente. Al respecto, bueno, hoy en día con este planteo que se presenta en el mundo con las dos superpotencias
y las potencias menores, como usted bien mencionó, Europa, Israel, sin planteos ideologistas, ¿qué podría hacer Argentina? O sea, ¿cómo se podría plantar, por fuera del ejemplo que dio del litio, que me pareció muy enriquecedor, también muy interesante, qué planteos fuera de los ideologismos podría hacer Argentina? Bueno, una cosa interesante que no dije en el momento en el que hice la introducción, pero que tiene que ver con lo que usted está planteando en materia de interpretación, es cuando Argentina interpreta, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador es un enemigo de los Estados Unidos. Y entonces, 15 días después de esa interpretación pública, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le dicen, se fue a la Casa Blanca a demostrarle pleitesía a Trump, a tratar de ayudarlo en la campaña electoral, y es uno de los dos presidentes que no ha reconocido a Biden dentro de América. Seguramente lo hará pronto, pero en todo caso está demostrando que el interés mexicano, para él, el interés de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, es lo que le importa. Y el resto es jarabe de pico. Entonces, cuando yo vuelvo al análisis del mundo en el que estamos transitando, primero tenemos que saber quiénes son nuestros presuntos socios y no terminar yendo con ellos a una pelea como la que se fue por el BID, que no podía ganarse, porque lo que hizo México es cumplir exactamente la palabra que había dicho a la Argentina. No votó por el candidato de Estados Unidos, dio quórum. Y eso en el Parlamento se llama votar con la cola cuando uno quiere, digamos, encubrir el voto con la mano. Entonces, a mí lo que me parece es que primero hay que tener muy claro cómo son los protagonistas. No enamorarse de ningún protagonista porque participe de algunos saltitos con uno o que diga cosas parecidas a las que uno cree que sería correcto decir. Después, respecto a pararnos en el mundo, el pararse en el mundo para mí, para nuestro país, es primero pararse entre nosotros. Porque si nosotros tenemos una política de Estado en materia de política exterior, ya eso nos ubica en el tablero. Hoy estamos fuera del tablero. No es que, digamos, tenemos acá una discusión de en qué participamos. No participamos. Cuando usted ve la perspectiva de lo que va a ser el gobierno futuro de Estados Unidos, que asume el 20 de enero, yo escucho que hay muchos que dicen, vamos a ver quién es el secretario de Estado, vamos a ver quién es el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, pero así venga el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos más amigo de la Argentina, y yo conozco a alguno que es muy amigo de la Argentina, no va a tener nada que ver porque las políticas de los países no se hacen por amistad. Usted puede tener una gran amistad con un funcionario norteamericano, pero él va a estar defendiendo el interés de su país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener funcionarios que defiendan el interés del nuestro y políticas de Estado comunes para pararnos, hasta que no nos paremos en un escenario. A lo sumo podemos, que no es poco, plantearnos planes como el que yo le decía en materia de litio. Pero hoy no estamos en ningún tablero. Cuando usted analiza, el otro día yo estuve en un foro por Malvinas, la situación de Malvinas. Malvinas, comparen este con Hong Kong. China no recuperó Hong Kong por la fuerza ni por la diplomacia, la recuperó por su peso específico. Entonces, si uno algún día tiene peso específico, puede recuperar, pero primero tenemos que tener peso específico. Hoy somos el país que no paga, el país que no tiene políticas coherentes, no de hoy, hace rato que tenemos una actitud de estar mirando desde afuera del tablero y pedir cosas que no tienen que ver con la realidad.
me pide la palabra Félix Borgonovo. ¿Dónde está Félix? Ahí está. Félix, tenés que abrir el micrófono. ¿Te acordás que a la izquierda abajo hay un microfonito en la pantalla? ¿Te acordás que te conté el otro día? Vamos, Félix. Abajo, a la izquierda, hay un micrófono que dice... Sí, ahí estás. Perfecto. Ahí está, Félix. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo andás? Gusto en verte. Igualmente. Permitime un comentario. Hoy realmente es un día muy caro para nosotros. Es el Día de la Militancia. Y vi por televisión la marcha que se hizo. Realmente he quedado impactado, preocupado y dolorido, porque eran miles, miles y miles de personas, cientos de micros, algo realmente que hacía tiempo no veía una manifestación de este tipo. Y lo llamativo de esto, inclusive habiendo discursos, en ningún momento se mencionó a Rucci, no había un cartel de Rucci, no había una mención a Rucci. No sé, créeme y quiero transmitirte mi preocupación y mi dolor. Gracias. Bueno, gracias, Félix, pero yo cuando se negó la legislatura de la provincia al homenaje a Rucci, publiqué una columna que lo mandé a todos lados respecto a esta negación de nuestra historia. Realmente es lamentable, porque además tiene que ver con, digamos, reproducir lo peor del pasado. Es cierto, gracias. Edu, no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ahí aparece Listre. Abras el micrófono. Abajo a la izquierda hay un dibujito del micrófono. Ahí está. Ahí Perfecto, estoy, gracias. Bueno, Carlos, en primer lugar, un gusto como siempre escucharte y verte, que ya nos podemos ver personalmente como decíamos antes, pero verte, aunque sea por este medio a que nos obliga la pandemia. Yo quería decir muy brevemente... El gusto es mío, ¿eh? El gusto es mío, Noli. Un abrazo a tu mujer. Gracias, Carlos. Noli, lo mismo, Marisa. Noli fue un embajador de lujo de la Argentina. Gracias. En su casa, en mi casa. Bueno, Carlos, te quería decir lo siguiente. Yo coincido totalmente en un tema que vos trataste. Vos señalaste la necesidad de un acuerdo con Brasil y la idea en el tema de la explotación del litio y la posibilidad de que Brasil, como una gran potencia industrial sudamericana y productora de automotores, casualmente, pudiera entrar en el mismo. Yo creo que eso es fundamental, creo que es la prioridad fundamental hoy de la República Argentina, es llegar a un acuerdo con Brasil. Tengamos en cuenta la relación, no solamente en la relación bilateral con Brasil, sino en relación a Estados Unidos. Estados Unidos es el socio principal de Brasil y es el país al que Brasil le presta mayor atención. Comienza con el barón de Río Branco, que tuvo una inclinación pro Estados Unidos, mientras la clase dirigente argentina vinculada a los intereses británicos se alejaba de Estados Unidos. El distanciamiento con Estados Unidos no empezó entre Biden y Perón. Lo tuvieron ya desde el fin del siglo pasado, Sáenz Peña y Quintana, lo tuvo en la época de Saavedra Lamas, hasta en una relación personal, en fin, no quiero entrar en la historia, sería muy largo. Pero la relación con Brasil es fundamental en este tema y además en la relación con terceros países. Estados Unidos tiene aliados principales en América Latina. Uno es Brasil, el otro es Colombia. Recuerden que la reunión de Punta del Este, en la cual se excluyó a Cuba del sistema interamericano, no la pidió Estados Unidos, la pidió Colombia. Fue un pedido de Colombia. En esa época Colombia y Costa Rica eran los peones, digamos, los agentes principales de la acción de Estados Unidos en Latinoamericana.
Pero en esa época, la Argentina era un país que tenía mucho mayor poder, lo que vos dijiste, peso específico, que hoy hemos perdido. La Argentina ya no es hoy día en América del Sur, antes eran Argentina y Brasil los principales protagonistas. Hoy han aparecido otros y nosotros nos hemos ido perdiendo. Hemos perdido peso específico. Estamos camino del debilitamiento muy grande de nuestra influencia y de nuestra presencia. Por eso quería señalarte esto, mi coincidencia con esto. Y mi preocupación por el desconocimiento de estos temas que hay en el gobierno argentino. Por ejemplo, cuando el gobierno argentino pareció que quería optar a México como el socio estratégico en reemplazo de Brasil, era peor que un crimen, era una estupidez ese semejante acuerdo. Y es ignorar conceptos básicos que acabaste de mencionar, como fue el caso de la actitud de México en la relación de la elección con el BID. Nosotros, y quieres hacer otro comentario que vos hiciste del tema de Cuba y la relación de Estados Unidos. Kissinger, en una reunión celebrada hace muchos años acá en la Argentina, bajo las reglas de Chatham House Rules, así que no se puede repetir quién dijo tal cosa, pero han pasado como más de 20 años, se puede decir. Kissinger decía, los problemas internacionales pueden tener, aunque sean difíciles, pueden tener solución, pero se complica mucho su solución cuando se mezclan con políticos internas. Y decía Kissinger, en relación con Cuba, está en juego quién gana Florida y quién gana Nueva Jersey. Y en ese caso eso complica enormemente la relación. Por lo cual no creo que eso pueda cambiar mucho más, porque todos van a estar atentos a esta circunstancia. Y finalmente quiero hacer una nota un poco pesimista. Me preocupa mucho lo que acaba de decir Borgonovo. Si no hay acuerdo dentro de las fuerzas gobernantes como para recordar un hombre como Rucci, me parece que hay poca disposición de ánimo para un acuerdo más amplio con la oposición, que yo coincido contigo es fundamental para plantear una política exterior y cuáles son los temas fundamentales de nuestros intereses internacionales y nuestra posición en el mundo. Pero partiendo siempre de la base que la Argentina de hoy es una Argentina menos importante, menos significante en el mundo de lo que le era cuando vos eras canciller o en cualquier otro tiempo anterior. Y otro tema muy importante. En los intereses vitales estratégicos de Estados Unidos no se juegan en América Latina, se juegan en Eurasia. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros queremos plantear una política exterior y un acuerdo en general con esto. Y por eso mismo también, para tener significación, es necesaria una relación con Brasil. Muchas gracias. Gracias, Noli. Yo creo que respecto a los acuerdos políticos, la necesidad tiene cara de hereje, decía mi abuelita. Van a tener que encontrar un acuerdo, porque si no, no hay salida. No hay salida de un sector solo, y más allá de que a veces se maquilla la realidad, yo creo que van a terminar llegando a un acuerdo, tirios y troyanos, porque vos fijate, Noli, qué cosa interesante, ¿no? En las 3 fórmulas presidenciales que sacaron más votos, 5 peronistas en la fórmula, y el 6º, que no era peronista, Macri, dejó cuidándole el partido a una peronista, Patricia Bullrich. Entonces yo digo, si estos muchachos que vienen todos del mismo lado se pueden poner de acuerdo, y se pudieron poner de acuerdo los israelíes con nada menos que quienes se mataron durante tantos años, pues ya no quiero volver al tema de mi vieja obsesión con el pacto de la Moncloa, pero estamos viendo hoy acuerdos entre países que han estado en guerra permanente. De hecho, la Europa de hoy es tan eficiente porque no quiere repetir los errores del pasado. Entonces yo creo que en algún momento vamos a llegar a un acuerdo, que hay que pontificar por ese acuerdo. Aunque parezca que es difícil de lograr, hay que pontificar por ese acuerdo. Hay que trabajarle la mente a todos los que tienen responsabilidad diciendo, ¿es acuerdo o no hay salida? Coincido totalmente contigo.
Lo que pasa que es muy difícil, casualmente, y que sean todos peronistas no es necesariamente una ventaja, porque no hay peor cuña que la del mismo palo. Me permite chancear con ellos, pero no, por supuesto. A veces es mucho más difícil, claro. Carlos, ya vamos llegando al final de esta ruta y quiero hacerte una pregunta muy especial a vos. ¿Qué vacuna te vas a aplicar? ¿La rusa o la de Oxford? Porque en base a lo que vos digas, creo que vas a tener tendencia. Mirá, está por publicarse un artículo mío, como decía antes, explicativo de cómo está procediendo Europa. Les voy a hacer una síntesis, así entienden dónde está mi cabeza. ¿Qué hizo la Unión Europea? Ha designado una sola agencia, la Agencia Europea del Medicamento, para que esté conectada online con las empresas que están fabricando vacunas. Estas empresas tienen que tener abierto para los científicos de esta agencia sus procesos de evaluación de fase 3. Los países que han abierto eso tienen posibilidad de venderle a la Unión Europea al menos 150 millones de vacunas en el próximo cuatrimestre. Que no es moco de pavo porque esto es una pandemia, pero también es un negocio. Sí. Entonces, ¿cuáles son las empresas que la Unión Europea ha elegido para este monitoreo? Porque esto da una pista. Las empresas son Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi. Sanofi es un laboratorio francés que luego creció mucho porque compró Hesch. Obviamente la alemana CureVac y no sé si mencioné Pfizer y Pfizer. Digamos, todos los que abrieron el camino. Yo no estoy en contra de ninguna vacuna. Prima facie lo que quiero es saber que hay un procedimiento transparente de análisis de los procedimientos de investigación y que la AMAT, como la Agencia Europea de Medicamentos en Europa o la FDA en Estados Unidos, siga un procedimiento que nos garantice la menor cantidad de daños colaterales. Lo que nadie sabe, digamos, como ustedes habrán visto en los diarios, hay una explicitación de impacto de la vacuna, 90, 92, etcétera, porcentaje, ¿verdad? Pero lo que nadie sabe es por cuánto tiempo está inmunizada la persona que lo recibe. No hay una explicación que conozcamos de cómo impacta según las estructuras etarias. No hay explicación. Mayores de 60, menores de 60, cómo funciona, no lo sabemos. Lo que está claro es que Europa ha tomado una decisión. Va a cortar el contagio vacunando a la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque logra cortar el contagio y reactivar la economía. Entonces, yo creo que hay que seguir esto sin anteojeras ideológicas. Hace un rato estuvo presente, no sé si todavía está conectado, Juan Carlos Sánchez Arnó, que es un hombre que conoce muchísimo Rusia, y a lo mejor él puede hacer algún aporte sobre el tema de Rusia. Yo creo que Rusia tiene históricamente un secretismo en su funcionamiento, pero eso no quiere decir que lo que ellos produzcan no sirva, no lo puedo saber. Me había olvidado que la Unión Europea sí ha habilitado a una empresa china, que se llama CanSino, que está también conectada online con la Agencia Europea de Medicamentos. Las otras dos empresas chinas que están también trabajando en vacuna, también trabajan con secretismo. Moderna, que es la última que aparentemente estaría en enero o en febrero ya en la calle, que es la norteamericana
sobre la que Trump puso mucha plata para tratar de sacar la vacuna antes de la elección, todavía no estaba, hasta hace 3 días, conectada a la Agencia Europea de Medicamentos, pero recién estuve leyendo un cable de Associated Press que pareciera que también va a entrar en la competencia. Así que yo lo que quiero es que en nuestro país la vacuna sea una vacuna que esté estudiada, que se sepa exactamente cómo darla y además a quién darla. Y un elemento final sobre esto es que hay 2 de esas vacunas que requieren alto nivel de frío. Y yo me pregunto, con nuestra infraestructura, en verano, ¿quién garantiza que la vacuna va a seguir la cadena de frío? Carlos, te contesto, Sánchez Arnau está presente y no sé, Juan Carlos, te saludo y quiero saber si tenés algún comentario respecto a Rusia, a la vacuna Sputnik. No, nada más allá de lo que ha trascendido en la prensa local y algo que he leído en la prensa rusa. Pero no, estamos dentro del habitual secretismo que mencionó Carlos. El sistema sanitario ruso no está en el primer nivel del mundo, sí tienen grandes centros de investigación, pero no estoy en condiciones de dar ninguna opinión sobre lo que puede surgir de allá. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Creo que ya hemos llegado al final. Te agradecemos, Carlos Rucauf, por tu presencia. Esperemos que la próxima sea físicamente en el Club del Progreso, en el foro que siempre hacemos los días miércoles. Y bueno, te quiero nuevamente agradecer, saludar a todos los participantes de esta linda charla y un fuerte aplauso para vos, Carlos. Gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias nuevamente y gracias a todos por estar. Hasta mañana. Gracias, Florencia. Chao, Edu.